Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué duro que es este evangelio, ¿verdad? Pero nos habla de una realidad ya desde el comienzo. Aquí no hay medias tintas. Aquí les pongo ante la realidad que vemos en nuestra comunidad, que vemos en nuestra sociedad. Desde aquí tendríamos que hacer una oración, ¿verdad? Una oración de petición. Señor, por favor, tú que me estás recriminando, vamos a decir así, desde el mismo evangelio. ¿Por qué? Y porque has realizado tantos milagros, más milagros que en otros lugares, pero sin embargo no me he convertido a ti. Esto ya es para pensar y para decir cuáles son estos milagros y cuáles son estas cosas lindas que el Señor nos ha regalado. ¿Cuáles son estas cosas lindas que el Señor nos ha dado y nosotros nos encontramos aquí para poder seguir luchando, para seguir esforzándonos, para seguir haciendo, ¿verdad?, este camino de salvación? Pero yareko páramo yepe, oñeme embáramo yepe ñande ayepa, ninda yakushui ñande, ninda yakushui. Ella como era, no me moleste mosquito, ninda ñande mbokushui ko amba porque naña penai ande iri ñande, entre comillas, de iri ñande emba eve. Queridos hermanos, tan duros somos, ¿verdad?, de cerviz, dice la palabra de Dios. Tan duros de cabeza. Así es que vamos a pensar un poco esta primera frase del Evangelio. Comenzó a recriminar a las ciudades donde había realizado más milagros. Nosotros que somos bendecidos por Dios. Y hoy en día más y más porque tenemos tantos estos medios de comunicación, ¿verdad?, que llegan a través de WhatsApp, que llegan a través de los teléfonos, de todo lo que significa estas plataformas, ¿verdad?, de lo que significa el hacer llegar el mensaje del Señor. Ya recopaité las posibilidades para una formación religiosa por todas partes, bombardeos, para vivir en la honestidad y en el amor. Y ahí viene la segunda partecita. Ay de ti, Correina, y de ti, Bethsaida. Porque si los milagros se hubiesen realizado, ¿verdad?, en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran convertido. Upeagola y se añandé, upeagola al final de cuentas, o esa case añandé. Va ese pico de celas este iterein, va allá a favor tuyo, ande neñe convertini. Imagínense, yo les aseguro que el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Este es el tercer elemento, queridos amigos. ¿Pero por qué el día del juicio? Porque que las consecuencias justamente hacen que nosotros seamos uno de los países más pobres dentro de América Latina. Yarecopáramo yepe, jalanda yei puruponaino, todas nuestras riquezas, nuestras capacidades, nuestras cualidades y por lo tanto nañañe organizáis como verdaderos cristianos en la honestidad, en el amor, en la sinceridad. Cualquier, o sea, nos falta organización, nos falta preocupación por lo esencial y lo fundamental. Yo decía, ¿verdad?, en otras oportunidades, nos vamos detrás
¿verdad?, de cosas superficiales, más bien de negocios y que al final de cuentas se vuelven también negociados. Porque ciertas cosas, queridos hermanos, a pesar de que, ¿verdad?, decimos, bueno, esto va a meter cosas interesantes para el país, para la gente, pero después no llega a la gente. O la tenemos que buscar más la justicia, la equidad entre todos los que vivimos, los habitantes de nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra iglesia, ya se cabea, ¿verdad?, la equidad, queridos hermanos. A veces que hace el diccionario, dice la equidad, busca lo que quiere decir la equidad. Entonces necesitamos de alguien que verdaderamente se mueva, pero no a nivel político donde me voy y donde todos me van a aplaudir porque ula se correlío, uja, oren, y para mi grupo, allá yepopete que pega que amor. No, vamos a preocuparnos de lo esencial, pero vamos a organizarnos. Yo conozco, ¿verdad?, muchos empresarios, pero cuando su fábrica o su negocio no está yendo bien, enseguida, dale, aquí, semáforo rojo, ella de dale, vamos a mirar qué está pasando, porque esto no está funcionando. Pero sin embargo, cuando son las cosas de la res pública, las cosas del pueblo, las cosas que nos pertenecen a todos, y bueno, y que le coman michi, que le coman michi, con tal de que yo esté bien, que yo reciba lo mío y que lo otro belleza ve. Y eso, queridos amigos, nos está diciendo. Entonces les aseguro que el día del juicio, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad ante nuestra sociedad. Jamana hoy la muy upebe si al final de cuentas no sabes cómo se puede organizar o si no sabes demasiado bien porque soy inteligente también. Yo sé que sos capaz. El problema es que cuando no hay el deseo de hacer bien las cosas porque yo sé bien que me están, como títere, me están manejando, entonces ciertamente que va a ser muy difícil, ¿verdad?, ir adelante. Entonces ustedes serán tratados ciertamente que más rigurosamente incluso que Tiro y Sidón, que son ciudades paganas, y ustedes son ciudades cristianas, que han recibido la buena noticia, que dicen que vive el Evangelio. Así que sé yo que era que ñajendu, que ya ya calculas, ya poveñan de yaro, tenemos tiempo, porque esta es la gran misericordia y el amor que el Señor nos está ofreciendo hoy a través de su Evangelio. Dale, dale, fuerza, hagamos algo y vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide en su Evangelio. Que así sea. Que así sea.